Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, el tomar la llamada telefónica para conversar unos minutos sobre el tema de la consulta. Citlali, antes que nada, un saludo cordial, muy buenas noches. Bueno, Citlali, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí. Hola, Pepe, sí. Te saludo de manera cordial también. Buena tarde. Sí, buenas, para nosotros son noches, Citlali, pero bueno, venga, saludos antes que otra cosa suceda y antes de que nos vayamos a enojar. Yo creo que aquí nadie se enoja, pero sí me llama la atención que has dicho tú, si no se logra el 40% de participación ciudadana en la consulta del 1 de agosto, el Instituto Electoral y la oposición van a ser los responsables. ¿No es esto una provocación? No, me parece, primero celebro lo que decías antes del corte, Pepe, que qué bueno que se escuchen todas las voces para que la ciudadanía contraste. No, me parece que es una crítica seria y responsable. Esta es la primera consulta popular que lamentablemente en muchas voces públicas se ha construido la idea de que es una consulta del presidente, una consulta de la Cuarta Transformación, buscando generar o nulificar la participación en un ejercicio democrático que me parece que es de mucha relevancia. Pienso y estoy convencida de ello, que el Instituto Nacional Electoral no le dio la importancia que merece este proceso de democracia participativa, y me parece que la democracia tiene que fortalecerse más allá del sentido de la consulta, si nos gusta, si estamos de acuerdo o no. Hay un proceso constitucional, pasó por la Suprema Corte de Justicia, es decir, se criticaba cuando se hizo la consulta del aeropuerto, que eran consultas patitos. Ahora esta es una consulta que ha pasado desde su proceso constitucional, pasó por el Senado, se verificaron las firmas, pasó por la Suprema Corte de Justicia la petición del presidente, pero también la de 2.6 millones de personas. Pues me parece que tuvo que haberse tomado con mayor seriedad esta consulta. Se colocarán la tercera parte de mesas receptoras de las casillas que ordinariamente existen en una elección. Y ahí Citlali, te pregunto, en la elección intermedia del 6 de junio se pusieron 160,000 números redondos casillas. Ahora dices la tercera parte, ¿quieres decir que van a ser que por ahí de 50,000? Van a ser 52,000 casillas. Sí, porque yo dije 90,000 y me equivoqué, son 52,000 casillas. Así es, y en la ciudad no hay gran problema. Pero una pregunta, ¿pero cómo quieres que pongan las 160,000 si les dieron 500 millones de pesos nada más? De esos que queja el INE. Es que ahí se ha construido una falacia desde mi óptica. El INE tiene un presupuesto. Su principal labor es ser árbitro electoral y es promover, entre otras cosas, la participación ciudadana. El INE pudo haber redistribuido, si había una solicitud de consulta popular, su presupuesto, porque el INE tiene un presupuesto, digamos, pensándose en que cualquier momento un grupo de ciudadanos puede solicitar este u otros métodos de democracia participativa, y yo creo que el INE pudo haber quitado o disminuido presupuesto a otras cosas, no sé, la compra de inmuebles, que ha hecho compra de inmuebles en los últimos meses y años, o sobre todo en los últimos meses, porque estamos hablando del presupuesto de este año, y pudo haberlo redistribuido para dedicarle el presupuesto necesario para que se realizara esa consulta. Por eso me parece que no hay un interés, y lo han dicho algunos consejeros, tomando más una actitud, una postura política que una actitud neutral. Han cuestionado esta consulta y han dicho que bueno, pues a ellos les toca hacer y la van a hacer, pero siento que no se le está dando la importancia suficiente a un proceso de esta manera, que me parece que ojalá se vuelva costumbre, más allá de si la apoya el presidente, si la apoya Morena, si a un grupo de pensamiento no le gusta. Es una consulta que ha surgido todo el proceso necesario, que no es fácil que un ciudadano lo logre, y lamentablemente la ciudadanía se enfrentará, te digo, en la ciudad no, pero en otros estados de la República tendrán su mesa receptora 1 o 2 horas de distancia, y sin duda pues eso inhibe la participación ciudadana, que de por sí, y eso tocará en su momento modificarlo en el Poder Legislativo, es muy alta la apuesta para que sea vinculante, es decir, 37 millones de personas,
Y yo creo que no se le ha dado la seriedad, por eso esta declaración de que si no se logra lo necesario para ser vinculante, el principal responsable es al que le toca organizarla. Ahora, ¿no crees, te pregunto, no crees que si no se alcanza lo necesario de los 40% de los votos del padrón, pues, es decir, 37.5 millones, corrígeme si me equivoco, de votos para que sea vinculante, para que sea obligatoria, ¿será una decisión de la ciudadanía? Bueno, a mí me parece que si no se logra, desde mi óptica, los elementos de una democracia no solo los ponen los actores partidistas y políticos, abonan los medios de comunicación, las voces públicas, los activistas, las autoridades electorales. Pienso yo que en esta dinámica en la que nos hemos metido en la discusión pública de filias y fobias, se desacreditó la consulta porque la respalda el presidente y porque uno de los promoventes fue el presidente. Y eso ha atentado desde mi óptica a un ejercicio democrático que si lo hubiesen propuesto a alguien distinto al presidente, seguramente la mayoría de los medios, la mayoría de las voces públicas habrían construido otra narrativa de salir a votar por el bien de la democracia, etcétera, etcétera. Y me parece que las filias y fobias impidieron que los elementos de la democracia, que las distintas voces de la democracia le dieran el peso y la seriedad a una consulta popular, más allá de la pregunta, más allá del sentido y el fondo que desde mi óptica busca una exigencia de justicia que se ha planteado desde hace mucho tiempo, porque claro que pudiese pensarse que la ley no se consulta, no se está consultando la ley, se está pidiendo que se esclarezcan algunas posibles delitos del pasado que se han quedado sin justicia. A ver, y que esto puede ser el inicio de una justicia transicional. Tengo una pregunta para ti. ¿Quiénes y por qué están saboteando esta encuesta propuesta por el presidente? ¿Quiénes están saboteando? Mira, fue propuesta por el presidente y fue propuesta por 2.6 millones de personas. Y se ha concentrado la discusión pública como si fuera la encuesta del presidente, o la encuesta del hombre de palacio, como lo dirías tú. Esta consulta tiene también el respaldo de 2.6 millones de personas, que no es fácil organizarse, reunir firmas, etcétera. Y a mí me parece que esta narrativa de llamar a no votar es una narrativa antidemócrata. Vemos, por ejemplo, a Ricardo Anaya, que es un personaje político, que llame a no participar a una consulta y que sí los actores políticos llamen a votar cuando está su nombre, cuando está su logo. Me parece que es una apuesta a que la gente no se organice, a que la democracia participativa y directa no se fortalezca. Y nosotros hemos tenido posiciones muy críticas, no hacia la institución, pero sí hacia algunos consejeros del INE que están haciendo activismo político en vez de hacer su trabajo como autoridad electoral. A mí me parece que el INE pudo haber hecho mejor trabajo, mejor difusión, hablar de la importancia de la consulta, de que era el primer ejercicio de consulta popular, y a juzgar por su activismo contra el presidente y contra Morena, me parece que han generado, si no un sabotaje, por lo menos el menor esfuerzo para que la ciudadanía participe en este proceso de consulta popular que se va a realizar el domingo. Ahora déjame preguntarte por último, Citlali, porque el tiempo es breve. Mario Delgado está diciendo que si no se alcanza el voto, la cantidad de votos necesaria para que esto sea vinculante, obligatorio, cual sea su resultado, se propone la integración de una comisión de la verdad. Y en esta pregunta te implico otra. Ya lo comentaste, pero quisiera que brevemente hicieras énfasis. ¿Por qué la mayoría de la gente en redes sociales está diciendo, y en todas partes, columnas y demás, está diciendo, ¿para qué hacer una consulta si en caso de que los expresidentes hayan cometido algún delito, pues que se les juzgue, que la ley se aplique, porque la ley no se consulta? ¿Cómo la ves? Bueno, yo no diría que es la mayoría, creo que hay voces plurales y vamos a ver cómo se da la participación el domingo. También hay gente que dice la ley no se ha aplicado, que así como salimos a veces durante muchos años a exigir justicia en marchas, hoy estamos utilizando una herramienta a la que tenemos derecho como ciudadanos, que es una consulta popular para exigir a las autoridades
que inicien un proceso de esclarecimiento, que eso es lo que dice la pregunta. A mí me parece, insisto, que ese es el inicio de una posible ruta que pueden tener ciudadanos y organizaciones sociales para alcanzar una justicia transicional, para generar comisiones de la verdad, generar procesos de memoria histórica, porque en las últimas décadas hay muchas cosas que nos han lastimado como nación, que no han tenido justicia, que el Poder Judicial, vemos lo que acaba de pasar con el caso que ha sido muy activista Lidia Cacho y que ha promovido, un juez le da un amparo a Cassis, y me parece que el Poder Judicial ha quedado mucho de ver en términos de justicia, muchas víctimas que existen en este país, y de eso se trata la consulta. Y la consulta es legal, es constitucional, es institucional. Correcto. Entonces me parece que demeritarla es un despropósito, porque hay que discutir públicamente lo que no queremos que se repita en este país, con las actuales autoridades y con las del futuro. Pues te agradezco mucho, Citlali, como siempre, la oportunidad de poder estar en conversación cuantas veces sea necesario, porque vale la pena escuchar, por supuesto, una voz inteligente, puntual, como es la tuya. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.